Ante un mundo en conflicto, problemas sociales, morales y espirituales, hay una salida: Jesucristo. Sí, Señor. La Iglesia Aposento Alto de las Asambleas de Dios presenta Jesucristo es tu respuesta, con el pastor Luis Alberto Calix. Sí, Señor. Bienvenidos al programa Jesucristo es tu respuesta. Que Dios te bendiga de una manera especial como te ha bendecido con otros programas que has visto. Hoy Dios quiere bendecirte una vez más. Quédate con nosotros a través de este canal. No cambies de canal. Dios tiene palabra para ti. Y vamos a la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 21, que dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conoceremos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? El apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Decía Pablo: porque el amor de Cristo nos constriñe. Es que el amor de Cristo sobrepuja todo entendimiento. Uno no puede entender el por qué Cristo ama tanto a la raza humana. Siendo pecadores y pecadoras, Él murió por usted y por mí. Y como la Biblia lo habla, que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Amén. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y decía Pablo: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión, el 14, que el 15, que dice: y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pablo dice que si usted y yo nos hemos convertido a Cristo Jesús, ya no vivimos para nosotros mismos,
sino que vivimos para Cristo Jesús, para agradar a Cristo, para hacer las obras que le agradan a Jesús, para engrandecer el reino de Dios a través de Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que Él murió por todos, por toda la humanidad. Cristo murió. Sea que la carta de perdón está ahí firmada, donde el ser humano solamente tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador y vivir conforme a las Escrituras, y tiene su carta de libertad. Satanás ya no tiene ningún poder sobre la vida de aquella persona que se ha convertido a Cristo Jesús. Satanás no tiene poder conmigo para obligarme a hacer lo que a Dios no le agrada. Antes sí tenía poder, y lo tenía porque yo no tenía a Cristo Jesús. Pero ahora que yo tengo a Cristo, Satanás no tiene ningún poder. Es Cristo el que tiene poder. Alabado sea Dios. Di al que está a la par: el diablo no tiene poder sobre mí, dígale. Pablo decía: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Tremenda la palabra. Si yo te conocí o me conocieron en el mundo, usted sabe que esa persona conoce la vida que llevábamos antes. Pero ahora en Cristo Jesús ya no nos miran en la carne, porque no andamos en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu de Dios. Y decía Jesús, y esto tiene que ser una realidad en usted y en mí, porque si no es así, no hemos nacido de nuevo todavía, y no conocemos a Cristo en el Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se considera usted una nueva criatura? Engáñeme por un momento. Porque si usted es una nueva criatura, debe de tener nuevas actitudes. Porque ya no tenemos la mente carnal, sino la mente de Cristo, dice la palabra. Y si tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo no está corrompida todavía, ni se va a corromper jamás. Usted sabe bien que hacer algo nuevo es diferente a lo que era bien. Si a usted le conocieron en el mundo, y le conocieron su estilo de vida que llevaba, hoy
no deben de conocerlo así ni conocerla así. A usted debe de conocerlo y a mí totalmente diferente a lo que éramos antes. 4 dicen aleluya. Mire usted qué cosa es esto. Y los demás que se me hicieron. Si te conocieron en el mundo y te miran ahora, debe de tener esa persona una sorpresa al verte. ¿Sí o no? Porque eres diferente. Porque sos una criatura nueva, con una mentalidad nueva, con un estilo de vida nuevo, con una nueva personalidad. Aquella persona jayana, como te conocieron, se sorprenden ahora al verte diferente totalmente. Quiere decir que has nacido de nuevo. Pero si te conocieron en esa vida vieja y te miran a la iglesia pero sigues viviendo lo mismo, nadie va a creer que tú eres cristiano o cristiana. Si en el mundo te fascinaba criticar y sigues criticando, el nacimiento no se ha producido, solo hay dolores de parto nada más. Si antes tomabas alcohol o te emborrachabas, pero que en la casa a escondidas te bebes tus cervezas, nadie va a creer que has nacido de nuevo. La gente tiene que ver algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Amén. Si antes te conocieron que frecuentabas cierto lugar y sigues frecuentándolo, no has nacido de nuevo todavía. Jesucristo dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo si quería ver el reino de Dios. Que hasta se sorprendió Nicodemo y le dijo al Señor, pero Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo volver al vientre de mi madre siendo ya viejo? No le estaba hablando el nacimiento natural, le estaba hablando el nacimiento espiritual, que había que nacer de nuevo. Si sigues con las mismas actitudes del mundo, no te engañes a ti mismo ni a ti misma, porque la condenación va a ser mayor. Va a ser terrible la condenación. La Biblia nos dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si te gustaba mentir y sigues mintiendo, ¿no te ha amanecido todavía?
Es que el nacimiento nuevo tiene que ser diferente. Yo sé que aquí hay gente que nació de nuevo. Aquí en Aposento Alto hay gente que en verdad nació de nuevo, porque desde que se convirtió a Cristo Jesús se mantiene, aleluya, agradando al Cristo de la gloria. Fuerte ese aplauso, por favor. Aleluya. La Biblia nos sigue hablando todavía más. Y dice que todo aquel que ha nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron. Se fueron. Ya no están en tu vida ni en mi vida, no deben de estar allí. Y si quieren llegar, pues hay que echarlo afuera. Porque nadie está exento de pecar. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién hace nueva a una persona? Es Cristo Jesús. Amén. Las cosas viejas pasaron. O sea, no debe de haber quedado nada, sino que todas pasaron. Hay quienes dicen, ay pastor, pero es que mire mi carácter. No. Si el carácter se puede controlar por el Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo nos ayuda a alejarnos del pecado. Si lo hacemos es porque queremos, pero no somos ignorantes de ello. Amén. He aquí todas son hechas nuevas. Pregúntale que está en la par. ¿Te hicieron nuevo? ¿Te hicieron nueva? Pregúntale. Y mírale a la cara, porque los ojos son las ventanas del alma. Mírale a los ojos. A ver si es cierto que están hechas nuevas. Bueno, los de la casa saben perfectamente si has nacido de nuevo. ¿Sí o no? Si yo le pregunto a tu esposa, ¿tu marido ha nacido de nuevo? Y me dicen, ya. Si le pregunto al esposo, ¿tu esposa ha nacido de nuevo? Ay, pastor. Si le pregunto a tus hijos, ¿tu papá ha nacido de nuevo? No, pastor. Como me decían unos hijos, mire, yo no voy a la iglesia porque mi papá no es cristiano, pero mi mamá sí.
Y no voy a la iglesia porque él tiene un mal testimonio, pastor. Ya no están aquí para que no miren a alguien en especial. Y es cierto, ella murió ya. Esa mujer era una cristiana, pero de verdad. Él no. Y decía, mire pastor, usted es una bendición para nosotros. Pero mi papá se lo harta cuando viene del culto. Por eso no creemos que es cristiano. Sin embargo, a mi madre dice, nunca la he escuchado hablar mal de usted. Y yo iba a la casa, lo visitaba, pero él no había nacido de nuevo todavía. O sea, los hijos son el termómetro para ver si es cierto que hemos sido hechos nuevos. Ahí en sus adentros dile, habla Jehová, que tu siervo y tu sierva no escucha. ¿Sí? ¿En cuántos hogares hay que la esposa es la cristiana de verdad? Y por ella los hijos no se han descarriado. Y que por ella viene a los cultos. Que si no tuvieran esa clase de mujer, estuvieran perdidos. Un hermano me decía, yo le agradezco a Dios por la esposa que me ha dado, porque si no la tuviera yo no fuera a la iglesia. Porque ella siempre me está empujando que tenemos que ir a la iglesia. Siempre está empujando a los hijos que hay ir a la iglesia. Y por ella me dijo, yo estoy en la iglesia. Cuando el hombre tiene que ser el sacerdote de la casa. Pero en hogares es la sacerdotisa la que manda en la casa en lo espiritual. Que si ella viene, viene. Y si no viene, no viene él. Gracias por que las hermanas le hacen. Como quien dice, cierto, pastor. Que tienen una mujer que empuja. Pero si la mujer es acomodada y el marido flojo, qué triste, ¿verdad? Qué triste. Porque el esposo debe ser el que debe de animar en el hogar, que hay que venir a la iglesia. Pero no, el esposo le pregunta, vieja, ¿va hacia la iglesia? Fíjate que hoy no voy. Pues yo tampoco. Y entonces se echa a ver televisión o a dormir. ¿Sí? ¿Usted cree que ha nacido de nuevo esa persona? No ha nacido de nuevo. ¿Para qué se está engañando? No debe de engañarse.
Porque la Biblia dice que si tú has nacido de nuevo, todas las cosas viejas pasaron. O sea, fueron quitadas. Y ahora una nueva criatura. Una nueva criatura que tiene deseos de vivir, que tiene deseos de colaborar en la obra de Dios, que tiene deseos que su familia se salve y él también. Alabado sea Dios. Y dice que esta hechura de nueva criatura proviene de Dios, dice la palabra, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. O sea, Dios te ha llamado. Pero ¿cómo has respondido a ese llamado de Dios? ¿No le has puesto el suficiente interés para llevar una vida con una nueva mentalidad? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es Dios quien toma la iniciativa de reconciliar al ser humano con su Dios. No es uno que elige, no es uno el que busca. Es Dios quien lo ha buscado a uno y lo ha llamado. Por lo tanto, debemos de responderle positivamente a Cristo Jesús. Y que cuando vayas a cometer un error, pienses en el amor que te tiene Cristo. Piensa un momento que Él murió por ti y dio la última gota de sangre por salvarte a ti y salvarme a mí, de limpiarte a ti y de limpiarme a mí. Aleluya. ¿Cuántos sienten atracción por el mundo todavía? Significa que las cosas viejas ahí están todavía. Sí. Personas sin convicción alguna. Y se lo digo así porque cuando se salen de la iglesia y se van para el mundo, van a hacer las cosas del mundo, pero rápido. Le indica que nunca se convirtieron, que nunca nacieron de nuevo. Venían a la iglesia y gracias a Dios que venían a la iglesia, porque por lo menos el impío te miraba que venías con una Biblia y le dio deseo de venir porque te miró venir a ti. ¿Y qué tal si tuvieras un buen testimonio? Sería algo grandioso tu vida. Porque Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjense ustedes que el Señor o Dios no toma en cuenta los pecados del ser humano. No quiero decir que los ignora. No. Lo que dice la palabra acá es que no importa el pecado que hayas cometido, ni cuántos pecados hayas cometido, pero en el momento que la persona se decide a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, Cristo perdona los pecados y las maldades y no queda ni una.
Si Dios tomara en cuenta los pecados del hombre, diría Dios, este pecado no lo perdono. A esta persona no lo perdono. A esta persona tiene demasiados pecados, no le perdono. No. El que a mí viene, dijo Jesús. El que a mí viene, yo no lo voy a echar afuera. Amén. No lo echo afuera, sino que lo recibe y le perdona, lo limpia con su sangre. Y volvemos a lo que estamos hablando, lo convierte en una nueva criatura. Tantas cosas que hay para mencionarlas, que las cosas viejas están todavía en ti. Pero ¿qué podemos decir de las cosas positivas que hay en ti? Donde muchas personas te admiran por la vida que llevas. Cuando se compraba material bastante, aún con los materiales que se compran a veces en los campos blancos, cuando no lo conocen a uno le dicen, mire, podemos aumentar los precios y eso va a ser suyo. Regresa después para extenderle un cheque y usted no sigue comprando. ¿Qué dice? Cuando a mí me lo han ofrecido, le digo, no. Entonces le digo, yo soy pastor. Y esto yo lo combato más bien. Así que no me haga haciendo estos ofrecimientos. Disculpe, pastor. Disculpe. Un verdadero cristiano no puede recibir soborno. No lo debe recibir. Porque lo que está recibiendo es maldición para usted, para su esposa, para su familia. Eso es lo que está dejando. Y nunca lo van a ver como un cristiano, como una cristiana, sino como una persona farsante que se escuda detrás de una Biblia para hacer las fechorías. Yo no puedo estar en un grupo donde se hablan jayanadas, vulgaridades. No. Hay que apartarse. Y aunque nos critiquen y nos digan cuanto quiera decir de nosotros, pero el testimonio se mantiene. Y ese testimonio ganará almas, traerá almas a los pies de Cristo Jesús. Aleluya. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sea usted y yo, somos responsables de hablar de Cristo Jesús. Porque Dios a través de Cristo nos encargó la palabra de reconciliación. O sea, cuando usted gana un alma para Cristo, está reconciliando a esta persona con Dios. Qué trabajo más lindo este, ¿no? Y pregunta, ¿cuántas almas has ganado?
Mi segunda pregunta: ¿cuántos invitados has traído? Solo tú, Señor, lo sabes desde un canto. Amén. Yo veía, como digo, la iglesia como muerta, más en la juventud. Y yo le decía al Señor: ¿por qué, Señor? Que no se meten al fuego. Las muchachas jóvenes no se meten porque andan unos tacones que así son. Entonces dicen: me puedo quebrar si me meto allí. Pero miré la actitud de una cuando pasó y se quitó los zapatos. Otras no se meten al fuego porque se van a despeinar. Y cada quien tiene el por qué no se mete al fuego. Entonces, vamos dando a luz a una iglesia que va a ir muriendo lentamente. Yo prefiero que venga descalza mejor. Para que usted se meta al fuego. O se quita los zapatos y le diga: Señor, heme aquí, haz conmigo lo que quieras. Amén. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Somos nada más religiosos y religiosas, pero no hay nada. ¿Cuántas veces el poder de Dios se ha derramado aquí, pero tremendo? Y la persona muerta siempre se sigue quedando en el asiento. No se mete. Da dolor decirlo, pero es cierto. Imagínese al grado que nos levanta el Señor, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Dice Pablo: somos embajadores en nombre de Cristo Jesús. ¿Y quién es el papel de un embajador? Es representar a su país, ponerlo en alto. No que vaya a robar como algunos roban aquí, sino a poner en alto el nombre de su nación. Pues si Dios nos ha llamado y nos da la categoría de que somos embajadores y embajadoras de Cristo Jesús, debemos de poner en alto el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y dile al que está a la par: quiero contarte algo nuevo. Soy embajador de Cristo en esta tierra, diga. Pero ¿eres embajador? ¿Eres embajadora de verdad? Tenemos que hacerlo. Porque cuando un embajador, una embajadora la descubren o lo descubren en cosas ilícitas, lo quitan.
¿Todavía estarás ocupando el cargo de embajadora o de embajador o ya te quitaron por el mal testimonio? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, óigame bien, como si Dios rogase por medio de nosotros, como quien dice, como que si fuera Dios mismo el que habla a través de nosotros. Dice el apóstol Pablo: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué pecados tenía Cristo para morir en la cruz? Ninguno. Ningún pecado. Era usted y yo los que teníamos que estar clavados y muertos en una cruz. Pero Cristo dijo: Padre, yo me hago cargo de los pecados de aquellos que vengan a mí. Esas fueron palabras mías. Entonces, cuando uno viene a los pies de Cristo y lo acepta como Señor y Salvador, en ese momento Cristo te quita los pecados, quitó los míos y Él se los echa encima, se hace responsable y se vuelve pecador sin haber cometido un pecado. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Amén. Tú eres un embajador, una embajadora. Amén. Entonces dile que está a la par una vez más: soy embajador de Cristo en esta tierra. Y me comprometo, dígale, a representarlo muy bien mientras viva en esta tierra. ¿A quién se lo dijo? A nadie. Eso es. ¿Cuántos desean que el gobierno los nombre embajadores? Se pelean y nosotros no. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, automáticamente somos embajadores y ellas son embajadoras de Cristo Jesús. Amigo y amiga, Dios te trajo a este culto para convertirte en un embajador de Él en esta tierra o una embajadora aquí en esta tierra. Pero tienes que entregarle tu vida a Cristo. Y si a ti te han quitado como embajador o como embajadora, hoy te puedes reconciliarte también y volver a ocupar el lugar que tenías. Habrá alguien entre nosotros que me dice: pastor, yo quiero aceptar a Jesús como Señor y Salvador, o quiero reconciliarme hoy, quiero hacer nuevos votos. Estoy aquí para ayudarte. Y tú que me estás viendo a través de este canal, tú vas a hacer la oración conmigo. Haya o no haya aquí alguien al frente, la vamos a hacer. Y Dios perdonará tus pecados y tus maldades. ¿Habrá alguien entre nosotros? Que quiere reconciliarse, que quiere aceptar a Jesús.
Estoy aquí para ayudarte. Tú que me estás viendo, yo voy a hacer esta oración para que tú te conviertas al Señor o te reconcilies con Él, y Él te limpiará de todo pecado y de toda maldad. Tú que me estás viendo, repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y maldades que hasta hoy había cometido. Señor Jesús, derrama tu sangre desde la mollera de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por perdonarme y por limpiarme. Gracias. Amén. Y amén. Póngase de pie. Usted que necesita del Espíritu Santo, usted que necesita de la llenura, véngase para acá. Usted siente que necesita del poder de Dios, no se quede ahí. Que vamos a buscar ese poder. Vamos a embriagarnos del poder del Espíritu Santo. Hoy es el momento. Este es el momento. Véngase. No sigas muerto, no sigas muerta. Aleluya. Si hay que hacer las sillas para atrás, hágalas. Hágala. Para atrás de esas sillas. Para que el Espíritu de Dios se derrame. Y sea lleno y llena del poder de Dios. Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti, si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti, siéntelo como llama, siéntelo como fuego, siéntelo como brasa quemando tu cuerpo con tu poder, siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como brasa quemando tu cuerpo con tu poder. Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti, si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti, siéntelo como llama, siéntelo como fuego, siéntelo como brasa quemando tu cuerpo con tu poder, siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como brasa quemando tu cuerpo con tu poder, siéntelo, 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 siéntelo como brasa quemando tu cuerpo con tu poder, siéntelo, 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 siéntelo como brasa quemando tu cuerpo con tu poder. Aleluya. Lléname, Señor, dígale, lléname. Lléname con el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios Aleluya. se deja sentir en ti, si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti, Espíritu de Dios, siéntelo como fuego, derrámate aquí. quemando tu cuerpo con tu poder, Llena estos varones. siéntelo como quema, Llena a los que están en la casa viéndome. Llena a mis hermanas. se deja sentir en ti, Reciban. si el Espíritu de Dios se deja Reciban el Espíritu Santo. siéntelo como fuego, Sean llenos y llenas tu cuerpo con tu poder, del poder de Dios. Ahora, quema, siéntelo como ahora, 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 ahora. siéntelo, siéntelo, Sean llenos, sean llenas del poder de Dios. quemando tu cuerpo con tu poder, siéntelo, Aleluya. siéntelo, siéntelo, siéntelo.
sanaban enfermos, con la sombra de Pedro se sanaban enfermos. No era la sombra ni tampoco era Pedro, no era la sombra ni tampoco era Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Con la sombra de Pedro se sanaban enfermos, con la sombra de Pedro se sanaban enfermos. No era la sombra ni tampoco era Pedro, no era la sombra ni tampoco era Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. Reciban, reciban el poder de Dios, reciban el poder de Dios, recibe la unción, recibe al Espíritu Santo, recibe avivamiento, recibe avivamiento del Espíritu Santo, recibe avivamiento del Espíritu de Dios, recibe la unción, recibe avivamiento, vuelve a la vida, vuelve a la vida, recibe unción, recibe vida, recibe la unción, recibe el poder, ahora mismo, no era la sombra ni tampoco era Pedro, no era la sombra ni tampoco era Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno. Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Que en la vida la alabanza, la vida, en la vida la alabanza, la vida. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Que en la vida la alabanza, la vida, en la vida la alabanza, la vida. Y si le alabas te gozas, si le alabas te gozas, si le alabas te gozas, si le alabas. Si le alabas te gozas, si le alabas te gozas, si le alabas, si le alabas. En el Salmo 22, en el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Que la vida la alabanza, la vida la alabanza, la vida. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Que la vida la alabanza, la vida, en la vida la alabanza, la vida. Si le alabas te gozas, si le alabas te gozas, si le alabas te gozas, si le alabas, si le alabas te gozas, si le alabas te gozas, si le alabas te gozas, si le alabas, si le alabas te gozas, si le alabas te gozas, si le alabas te gozas, si le alabas, si le alabas te gozas, si le alabas te gozas, si le alabas te gozas, si le alabas,
porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. ¡Hey! Con la sombra de Pedro se sanaban enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban enfermos. No era la sombra ni tampoco era Pedro. No era la sombra ni tampoco era Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía Hemos el llegado al espíritu final del Nazareno. programa. Jesucristo es tu respuesta. Que Dios te bendiga. La Iglesia Aposento Alto es una iglesia de avivamiento, poder y milagros. Nuestros horarios de culto. Martes, nuestra congregación realiza el culto de oración de 7:15 a 9 de la noche. Jueves, el pastor se prepara con palabra fresca y de conocimiento en el culto de enseñanza, 7:15 a 9 de la noche. Viernes, las damas realizan su servicio semanal en el Concilio Ministerial Femenil, de 7:15 a 9 de la noche. Sábados, de 5:15 a 7 de la noche, con energía, júbilo y alabanza, los jóvenes realizan el culto de embajadores de Cristo. Domingo, los niños, jóvenes y adultos desde temprano dedican el día al Señor. 9 de la mañana, escuela dominical, y 5:15 de la tarde, culto evangelístico. Visita nuestra congregación en Colonia El Pedregal, calle principal, lado izquierdo, Comayagüela, Honduras. Si desea ver y escuchar nuestros mensajes y saber más de nuestro ministerio, visita nuestro sitio en internet www.aposentoaltohn.org. Aposento Alto, una iglesia de avivamiento, poder y milagros.